Ya estoy grabando, ahora sí. ¿Cuál guía? La guía 3, La tres. que aún falta gente que no me la ha mandado. Voy a ver quiénes ¿Y son yo los la que no me... envié? Sí, pues, pero hay Porque como ya dos no personas del curso que no me han mandado la guía. A ellos les hablo, no a ti. A ti, que no me han mandado la guía, que estás en tu casa. No, te digo a ti, Francisco. Si saben los que enviaron su guía, lo saben. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy. Nosotros estamos viendo reacciones químicas cotidianas, ¿ya? Nosotros empezamos con las reacciones químicas cotidianas, de hecho nuestro primer control trató de eso, pero después, ¿cierto? Vimos el tema de equilibrio químico, ¿ya? ¿Por qué? Porque para avanzar, ¿cierto? Para avanzar en reacciones químicas cotidianas, obviamente que teníamos que ver el tema de equilibrio, que es sumamente importante, ¿ya? Entonces, nosotros decíamos, ¿cierto?, que existían cambios, perdón, que existían cambios físicos y cambios químicos, ¿ya? Los cambios químicos, nosotros veíamos que había una modificación en la molécula. En cambio, en un cambio, ¿cierto?, físico, había, ¿cierto?, un cambio en la forma, pero no en el trasfondo, ¿ya? Era, por ejemplo, el agua decíamos que... Valentina. El agua decíamos, ¿cierto?, que pasaba, por ejemplo, de un estado líquido a un estado sólido, pero seguía siendo la misma molécula de agua, ¿ya? No había un cambio molecular. A eso llamamos un cambio físico. Pero si ahora yo, por ejemplo, tomo un papel, ¿cierto? Y empiezo a quemarlo, tomo el papel, ¿cierto? Lo empiezo a quemar y lo más probable, ¿cierto?, que este papel, luego que se queme, que yo me queme el dedo, ¿ya? Bueno, ahí. Este papel, ¿cierto? Luego que se queme, incendio. Ya, luego que se queme, ¿cierto?, este papel, vamos a ver, ¿cierto?, que lo que tenía inicialmente, el papel que tenía inicialmente, ¿cierto?, es totalmente distinto a lo que queda, ¿ya? Es totalmente distinto a lo que queda, por lo tanto, no puede, ¿cierto?, no va a ser un proceso, quedó todo lleno de papel, no va a ser un proceso, ¿cierto?, reversible. En cambio, el agua sí, ¿cierto?, es un proceso reversible. Entonces, eso era como los dos grandes cambios, ¿cierto? Cambio físico, que era un proceso reversible, como el agua que pasa de un estado líquido a un estado sólido, ¿ya? Y los cambios químicos que nosotros vemos, ¿cierto?, que el papel que teníamos inicialmente, ¿cierto?, quedó, ¿cierto?, formado en ceniza, y eso liberó energía en forma de calor, ¿ya? Hubo una modificación a nivel molecular, ¿ya? Entonces, dicho eso, quedé con todas las manos con ceniza. Ya. Entonces nosotros veíamos distintos ciertos tipos de reacciones químicas. Nosotros podemos, ¿cierto? Cuando hay una reacción química, nosotros podemos apreciar distintos fenómenos, ¿ya? Que los podemos ver en la vida diaria. Yo, por ejemplo, tengo Coca-Cola acá. ¿Quién sabe? A ver, voy a... Carolina Burgos. Esto de que entren tarde es como que me desconcentro un poco. Ya. Entonces, mi pregunta, ¿cierto?, es la siguiente. Para el público en general, pregunta abierta. La bebida, ¿qué pH creen que tiene? Imaginemos que cuando ustedes hablan de acidez, ¿cierto?, hablan de algo, no sé, como el limón. Que ustedes lo prueban, ¿cierto?, y hacen viejito así de la acidez. ¿Ya? Entonces, la bebida, ¿creen que es ácida o no? A ver, voy a... Vicente Aguayo. Ahí está la Sofía Ley. Vicente Aguayo. Sí. ¿Crees que es ácida? Ácida, creo que es más gaseosa que ácida. Ya, dice gaseosa. ¿Alguien cree aquí que la bebida es ácida? Regular. ¿Ah? Regular usted. Regular. Sofía Leighton está levantando la mano. ¿Qué piensa usted?
La bebida sí es ácida. Ya, muy bien. La Afirmación. bebida, esto es un spoiler, ¿ya? Porque todavía no hemos llegado a acidez, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a medir la bebida va a ser sumamente ácida, ¿ya? Estamos con Va la a ser clase pasada. Sí, la bebida va a ser sumamente ácida, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero limpiar mi jarro, que harta falta le hace, ¿ya? Entonces voy a echar bebida en un vasito, ¿ya? Voy a echar bebida en un vaso. Voy a cerrar bien la bebida para que no escape el gas. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Rocío y Nelson. Ya. Yo voy a echar, ¿cierto?, estos jaros a la bebida. ¿Ya? Los echáis. No sé si ustedes han escuchado, voy a poner una linterna, no sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, uno para limpiar las joyas, cuando se ponen así como negras, uno tiene que echarlos como en vinagre o bebida, ¿ya? Y ustedes van a ver, no sé si se puede observar, diferentes burbujitas que se forman alrededor, ¿cierto?, de estos aritos, ¿ya? ¿Estos aritos de qué están compuestos? ¿De qué creen que está compuesto? Metal. ¿Ah? ¿Metal? Metal, perfecto, es un metal. Un metal que yo eché en ácido, ¿ya? En el ácido de la bebida, yo le dije que era relativamente bien ácida la bebida. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué está pasando alrededor de este metal? Una oxidación. No, yo simplemente le estoy preguntando, ¿qué observan ustedes? No estoy preguntando del fenómeno. ¿Qué observan? Que los aros tienen burbujitas. Burbujas. Se están liberando burbujitas, ¿ya? ¿Por qué se están liberando burbujitas? Bueno, esto es una reacción química, ¿ya? Una reacción que ustedes bien me dijeron es entre un metal, ¿ya? Y un ácido. Entonces, cuando yo agrego un metal, ¿cierto? En un ácido, lo más probable es que veamos, ¿cierto?, que se liberan burbujitas. No sabemos qué burbujitas serán. Más cuando vamos en clase más avanzada van a saber de qué trata, ¿ya? Entonces, dicho eso, también, ¿cierto?, nosotros podemos ver cambios de color. De hecho, cuando nosotros ocupemos el papel pH, vamos a ver que en diferentes, ¿cierto?, compuestos, por ejemplo, en la bebida, vamos a agregar un papel pH y ese papel va a tornar un color. Y eso va a determinar la acidez que tiene esa sustancia, ¿ya? Entonces, bueno, acá hablábamos, ¿cierto?, de los cambios. Ustedes vieron, ¿cierto?, que cuando yo quemaba el papel, ¿cierto?, libera energía o no? No es una pregunta retórica, estoy preguntando al público, una pregunta abierta. ¿Qué creen ustedes? Cuando yo quemo un papel, ¿libera o no energía? Catalina Flores. Sí. Sí, ¿cierto? Libera energía en forma de calor. ¿Y cómo se llamaba a ese tipo, cierto? ¿Cómo se llamaba a ese tipo? ¿Por qué se me contó él? ¿Cómo se llamaba, cierto, a este tipo de reacción? Hoy empezaron a sonar todos los celulares y todas las cosas. ¿Cómo se llamaba este tipo de reacción? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica, porque libera calor, ¿ya? Ustedes sienten el calor. Si ponen sus manitos ahí, ¿cierto? Van a sentir que está liberando calor. Exo, de sacar. Saca, ¿cierto?, energía en forma de calor, ¿ya? Profe, no quiero interrumpir, pero mi amiga Catita dice que habilite el chat porque tiene el micrófono mal y no se le escucha. Que habilita el chat. Pero tranquilo, yo estoy grabando la clase, ¿ya? Ya, bueno. Estoy grabando la clase, así que si alguien no logra ingresar, no importa, la clase está grabada. De hecho, tengo grabada la clase del primero medio A y esta clase, ¿ya? Así que si ella necesita la clase nuevamente, se la puedo mandar, ¿ya? Entonces, chicos,
habíamos visto, ¿cierto?, que en una reacción química se requiere algo, ¿ya? Se requiere que dos moléculas tengan un choque efectivo. Y para que existiera este choque efectivo tenía que haber, ¿cierto?, dos condiciones importantes. ¿Cuáles eran esas dos condiciones importantes para que ocurriera el choque efectivo? Que tengan una energía similar. Philip, ¿cuáles eran las condiciones que se requerían para que ocurriera un choque efectivo? Vicente Gutiérrez, ¿cuáles eran las dos condiciones que se requerían para que ocurriera un choque efectivo? Potencia y ¿Ya? visión, orientación. Orientación adecuada y energía. Tú lo sabes, tú lo sabes. Y Energía potencial. energía Felipe Arriagada. Alondra Núñez. Alondra, Sí, dígame, profesora. ya. Alondra, tu compañero dijo orientación adecuada. ¿Qué más se requiere? No sé, profe. Ya. Anto, ¿puedes ayudarla? Anto. Ya, pues Anto, sin vergüenza, dime. Profe, es que yo me salí y no escuché. Se me fue la conexión. Ah, ya, pero esto es de contenido anterior. Ya, Max. Max, Ah, ¿qué se necesita aparte de orientación adecuada? orientación adecuada y fuerza suficiente, ¿o no? No. Tomás y Vicente, ya. Dos cerebros piensan mejor que uno. ¿Cuál era la pregunta, profe? Ya. ¿Qué se necesitaba para que ocurriera una reacción química? ¿Y cuál respondiera? Orientación La primera, adecuada y había una. Y la otra, había dicho algo, sí, algo chiquitito. ¿Cuál era? y Para guiarme, porque yo no, ya. no me olvidé. Luis Pozo, que se está quedando dormido antes que le dé hipotermia. ¿Qué se necesita para que exista reacción química? Orientación Vale. adecuada y La potencia es suficiente, algo así. De que choquen bien. Sofía, de que choquen fuerte. eres nuestra oportunidad. Algo Potencia para romper los lazos. Energía suficiente. Eso. Gracias. Gracias. Muy bien. No tiene activación, por eso yo no estaba viendo. Energía suficiente. ¿Ya? Yo sabía, pero no lo quería decir. Ah, claro, siempre. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Para que exista una reacción química, ¿cierto? Necesitamos orientación adecuada y energía suficiente, ¿ya? Si no existe la suficiente energía ni la orientación adecuada, las moléculas chocan y no hay un cambio químico, ¿ya? Por algo hay un cambio a nivel de la molécula, ¿ya? Aquí ocurre una reacción química, como pueden observar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se juntan, ¿cierto?, estas moléculas con la energía suficiente y la orientación adecuada y chocan, ¿cierto?, rompen sus enlaces y lo que tenemos inicialmente es totalmente distinto a lo que tenemos finalmente, ¿ya? Obviamente que siempre conservando, ¿cierto?, la misma cantidad de elementos y la misma cantidad de átomos, porque ya nosotros aprendimos, ¿cierto?, a equilibrar las ecuaciones químicas por dos métodos, uno que costó más y uno que costó menos, ¿cierto? El método de tanteo y el método algebraico, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros sabemos que para que ocurra una reacción química, ¿cierto? Para que ocurra esta reacción necesitamos dos sucesos, energía suficiente y orientación adecuada, ¿ya?
No se olviden de eso. Entonces, ay, hasta me molesté. Ya, entonces, vamos acá. La cuarta guía, ¿cierto? La que mandé, que es de aprendizaje, tiene que ver con esto, con las reacciones químicas. Nosotros vamos a encontrar distintos tipos de reacciones químicas, ¿ya? Y ahora yo necesito de toda su atención, ¿ya? Nosotros habíamos visto que existían las reacciones de síntesis, ¿ya? Que yo a partir de moléculas, ¿cierto? De unas moléculas iniciales, las junto, ¿cierto? Se unen para formar una molécula mucho más grande, ¿ya? Una macromolécula. Voy a dejar que ingrese la Cata y sigo explicando. Ya. Luego, ¿cierto? Teníamos las reacciones también de descomposición, ¿ya? La reacción de descomposición era lo contrario. O sea, yo a partir de una molécula gigante, ¿cierto? Voy a formar moléculas mucho más pequeñas. ¿Ya? Yo a partir de una macromolécula, yo la voy rompiendo y formando, ¿cierto? Moléculas más pequeñas. Y también teníamos, ¿cierto? El proceso en el cual las moléculas, ¿cierto? Se intercambian. O sea, lo que yo tengo inicialmente, una molécula pasa para allá, otra molécula pasa para acá, ¿ya? ¿Qué pasa finalmente, cierto? Lo que tenemos inicialmente es distinto a lo que tenemos finalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se intercambiaron, ¿cierto? Estas moléculas, ¿ya? Ya no vamos a hablar de pelotitas, vamos a hablar de moléculas. Cada una de estas son moléculas, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en reacciones químicas. Por ejemplo, acá tienen una reacción química, y si ustedes se fijan acá, lo que nosotros hicimos con este aro y esta bebida, la bebida representa un ácido. Y acá lo que tienen, esa ecuación horrible que quizás ven ahí, espero que no sea horrible porque es maravilloso. Ya. Eso que tienen ahí, que yo estoy marcando, se llama ácido clorhídrico. ¿Quién ha vomitado alguna vez? Todos, ¿ya? Yo creo que no hay nadie que en el curso que no haya vomitado. ¿Sí? Qué sensación más horrible. Cuando ustedes vomitan, ¿cierto? Sienten como un ácido acá, ¿sí? En la garganta. ¿Y por qué? Porque ustedes en su estómago tienen algo que se llama ácido clorhídrico, ¿ya? Obviamente que tienen mucho más, ¿cierto? Cosas el estómago. Pero entre ellos tienen esto que se llama ácido clorhídrico, ¿ya? Que ayuda obviamente en el estómago a poder romper, ¿cierto? Los alimentos, ¿ya? Pero obviamente que cuando alguien vomita, ¿cierto? Se devuelve, ¿ya? De alguna manera, ¿cierto? Ese líquido se devuelve y sale por la boca y le produce, ¿cierto? Una irritación en el esófago y obviamente que la sensación desagradable de sentir esa acidez en la boca, ¿ya? Eso que están botando ustedes en el vómito, ¿cierto? Es ácido clorhídrico que tienen en el estómago, ¿ya? Y ese ácido clorhídrico, que es un ácido sumamente fuerte, ¿cierto? Si yo lo mezclara con un metal, ¿ya? Esto representa un metal, vamos a decir que representa cualquier metal, ¿ya? Esto que estaba acá, que ustedes me dijeron que los aritos estaban hechos de metal, efectivamente están hechos de un metal, ¿ya? Entonces, el ácido clorhídrico, al reaccionar con el magnesio, libera, ¿cierto? Esa cosita que está ahí, que es H2. Ese H2 es hidrógeno, ¿ya? Entonces, cuando ustedes veían estas burbujitas que estaban acá, ¿cierto? Lo que están viendo, ¿cierto? Lo que estaban viendo ahí, esas burbujitas son de hidrógeno. Es hidrógeno liberándose, ¿ya? Ahora ya estas reacciones, ¿cierto? Tienen más sentido, ¿ya? Por eso ustedes, por ejemplo, cuando ven una reacción, ven una liberación de algo, algo tiene que ver esta ecuación química, ¿ya? Y por eso son tan importantes entender las ecuaciones químicas, porque yo de esa manera entiendo lo que está pasando acá adentro, ¿ya? No solamente porque la tatarabuela me dijo que tenía que meter los aritos, ¿cierto?, en bebidas y así se limpiaba. No, ustedes son científicos, ¿ya? Ustedes tienen que saber la base de por qué sucede eso. Bueno, entonces en este tipo de ecuaciones, ¿cierto?, nosotros simplemente vemos una reacción de sustitución, porque si se ven teníamos magnesio y luego se formó algo totalmente diferente, que es el cloruro de magnesio. Eso es una sal. Todavía no hemos visto esos conceptos, así que no es necesario que se espanten, pero lo importante acá es que vean que las moléculas, ¿cierto?, se intercambiaron,
que el magnesio se unió con el cloro y que se formó hidrógeno. ¿Ya? Eso. Se mezclaron. Dicho eso, ¿cierto? Voy a mostrarles, ¿cierto? Mis moléculas. Yo con mucho talento voy a poner mi pantalla, la voy a fijar, para que los chicos que no pudieron llegar puedan verlo. Ya, ahí sí. Entonces, acá tengo moléculas, ¿ya? Tengo moléculas, diferentes moléculas, ¿sí? ¿Qué mano estoy levantando? La derecha. ¿La derecha? ¿Ustedes ven la derecha? Esto No que es tiene como la que- derecha. Esto es como un espejo, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Acá yo tengo mis productos, ¿ya? Estos son mis productos, esto es mi reactivo. Esto es lo que tengo inicialmente, esto es lo que tengo finalmente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Así lo ven ustedes? No escucho su audio, por si acaso. Donde me hacen gestos no lo entiendo, tienen que habilitar el... Oh, perdón, es que estaba echando una mosca. Ya. Entonces, lo que tengo, ¿cierto? Lo que les decía, de nuevo. Voy a dejar que... El Mateo como que se conectó muy tarde. Ya, entonces, chicos, tenemos lo siguiente. Tenemos, ¿cierto? Nuestros reactivos y nuestros productos, ¿ya? Si esto es lo que tengo inicialmente, ¿ya? ¿Ustedes ven dos pelotitas acá? Sí. ¿Las ven, cierto? Ya. Entonces, de nuevo, si ustedes ven, por ejemplo, dos pelotitas acá, ¿cierto? Vamos a ver que están los reactivos y los productos, ¿ya? En mis reactivos, fíjense que es una molécula, ¿cierto? Mucho más grande. Aquí hay dos y aquí hay una, dos, aparte. Por lo tanto, si yo inicialmente tengo esto, ¿cierto? Y paso a formar esto aparte. Si tengo inicialmente esto y paso a formar esto, estamos hablando de qué tipo de reacción. Si tengo una molécula grande y formo dos moléculas pequeñitas. Teníamos reacción, ¿cierto?, de sustitución, reacción de síntesis y reacción de descomposición. ¿Qué tengo? De sustitución. De sustitución. Ya. Voy a dar otro ejemplo, ¿ya? De síntesis. ¿No? ¿De qué dijo? Si tengo una macromolécula, esto es una macromolécula, y yo formo moléculas pequeñitas. Imaginemos, voy a sacar. Ya. Esta cadena larga, es un polímero, ¿ya? Millones y millones de repeticiones, ¿sí? En este caso, esto es como la glucosa. De hecho, ustedes cuando comen tallarines, estos tallarines están hechos de mucha glucosa. Entonces nosotros cuando estamos comiendo, esto está cocido, ¿cierto? Nosotros empezamos, no sé dónde quedó mi tijera, no importa. Ya, nosotros empezamos, ¿cierto?, a romper, ¿cierto?, cada uno de estas estructuras. ¿Qué está pasando, cierto, a nivel molecular? Yo empiezo a romper. O sea, lo que tenía inicialmente una macromolécula, ¿cierto?, grande, lo voy a ir rompiendo. A eso llamamos una reacción de descomposición. Yo tengo algo grande, muchas moléculas repetidas. Mi gato me está... ¡Gato! Mi gato me está rompiendo las cosas. Yo tengo muchas, ¿cierto?, repeticiones y yo empiezo, ¿cierto?, a romper cada molécula. ¿Ya? Eso le llamamos descomposición. Tengo algo grande, una macromolécula, y voy, ¿cierto?, a tener moléculas más pequeñitas. ¿Qué pasa ahora si yo empiezo, ¿cierto?, a partir de moléculas pequeñitas,
empiezo a pegarlas. Empiezo a generar una molécula mucho más grande, ¿ya? Y esa molécula, ¿cierto? Que a partir de las moléculas, ¿cierto? Pequeñitas, yo las junto, empiezo a formar moléculas mucho más grandes, ¿cierto? Y así sucesivamente. A eso le vamos a llamar una reacción de síntesis. Que a partir de moléculas simples, ¿cierto? Que a partir de yo moléculas simples voy a formar una molécula mucho más compleja. ¿Ya? Se van a ir uniendo. Eso se llama síntesis, por eso es síntesis, formación de algo. ¿Ya? De hecho, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la fotosíntesis, en las hojas, por ejemplo, ¿ya? La fotosíntesis, están formando algo a partir de, ¿cierto? A partir de, bueno, agua, minerales, dióxido de carbono, ¿cierto? Yo voy a formar azúcares, glucosa, y oxígeno también, ¿ya? ¿Sí? Y la glucosa es una molécula gigante, ¿ya? Imagínense, muchas repeticiones de esto, ¿sí? Eso sería con respecto, ¿cierto?, a la reacción de síntesis y descomposición. Con respecto a la reacción, ¿cierto?, de sustitución, ustedes sí ven lo que tenemos inicialmente, ¿cierto?, es distinto a lo que tenemos finalmente, ¿ya? Acá, ¿cierto?, se intercambiaron las moléculas. Yo tenía una molécula blanca, amarilla, lila, ¿cierto?, rosada, y después tengo una molécula blanca que se mezcló con la morada, ¿cierto?, rosada y amarilla, o sea, se mezclaron las moléculas. A eso le llamamos una reacción de sustitución. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿O no? profesora. ¿Se entiende? Una reacción de sustitución es cuando hay dos moléculas que chocan, como que una molécula cambia de lugar con otra. Se intercambian, sí, es un intercambio. ¿Sí? Es un intercambio. Ya. Entonces, acá. Ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Ya como para finalizar, nosotros en biología, porque obviamente hay una interdisciplina acá, en biología vamos a ver el concepto de catabolismo, y catabolismo viene de romper, de lisis. Yo rompo, ¿cierto? Estas moléculas, ¿para qué? Para yo generar energía. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros comemos, ¿cierto? Cuando ustedes comen, ustedes, ¿cierto?, están rompiendo estas moléculas, ¿ya? Las destruyen, y de esa manera ustedes liberan energía. Por eso ustedes, ¿cierto?, cuando ven, por ejemplo, los envases y dice kilocalorías, obviamente que esas kilocalorías son energías que aportan a su cuerpo, ¿ya? Y eso es un catabolismo que se produce. Cuando nosotros hablamos de anabolismo, hablamos de una reacción de síntesis. Yo, a partir de agua, por ejemplo, como les decía, la fotosíntesis, yo a partir de agua, ¿cierto?, a partir de dióxido de carbono, a partir, ¿cierto?, de sales minerales, yo, ¿cierto?, esos son mis sustratos, mis reactivos, y yo formo la plantita, ¿cierto?, que es un organismo autótrofo que produce su propia comida, ¿cierto? Esta plantita, ¿cierto?, va a producir azúcares, ¿ya? Glucosa, para alimentarse la propia planta, ¿ya? Y también va a liberar oxígeno. Hay una síntesis, una formación de algo. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Qué? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Profe, qué Entonces, era el anabolismo? ¿cómo? Anabo- El anabolismo. Ya. Anabolismo estaba diciendo que son las reacciones de síntesis. En biología vamos a definir, ¿cierto?, reacciones de catabolismo y anabolismo, ¿ya? Cuando ustedes vean una reacción de anabolismo, es una reacción de síntesis, de formación. Yo, a partir, ¿cierto?, de moléculas pequeñitas, ¿ya?, de moléculas pequeñitas, voy a formar algo mucho más grande. ¿Sí? En cambio, el catabolismo, que yo a partir de moléculas gigantes voy rompiendo esas moléculas para formar, ¿cierto?, moléculas mucho más pequeñitas que me van a ir aportando energía. ¿Ya? ¿Sí? Entonces acá en el anabolismo, un ejemplo sería la fotosíntesis. ¿Ya? En cambio, en el catabolismo, ¿cierto?, un ejemplo
sería cierto cuando ustedes están comiendo, ¿ya? La reacción que hacen a diario ustedes, ¿cierto? Es un catabolismo porque ustedes van rompiendo moléculas. Ahora los que van a ir a almorzar, ¿cierto? Cuando vayan a almorzar ustedes tienen que pensar que está ocurriendo catabolismo en su cuerpo, ¿ya? Hay una ruptura de eso que está ingresando. Esos tallarines que se están comiendo, ese arroz que se está comiendo, lo van a romper en algún momento, ¿cierto? Y va a liberar energía. Están rompiendo moléculas. Y eso permite, ¿cierto? Esa energía permitan que ustedes mantengan sus procesos en el cuerpo. ¿Ya? Eso sería más o menos, chicos. Lo otro va a quedar para la otra clase, del tema de pH y todo eso. Qué bueno porque tengo que ir a buscar el papel pH. Y eso, voy a hacer varios prácticos. La idea es que igual participen. Y si quedan con dudas, por favor pregunten. ¿Alguna pregunta? Francisca. Francisca. ¿Alguna pregunta? Profe, la Profe, Francisca se quedó dormida. No. Profe, Dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué me iba a hablar? ¿qué tipo de combustión existían? Ya, existen dos tipos de combustión. Obviamente que ya por el tiempo no lo puedo mostrar, pero existe la combustión completa e incompleta, ¿ya? Y acuérdate que la combustión completa es la que libera dióxido de carbono, agua, ¿cierto? En cambio, la combustión incompleta es la que libera monóxido de carbono, y esa era tóxica. Y la combustión incompleta era con falta de oxígeno. En cambio, la combustión completa era con el oxígeno preciso. Esa era como la diferencia. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Manito hacia arriba o dedito hacia abajo. Vivo o muero. Ya, chicos, eso sería. Cualquier duda me preguntan y nos vemos la otra semana. ¿Ya? Eso. Francisca. Chao. Adiós, Vaya a profe. descansar. Chao, chao, chicos.